El gouache es una técnica que cada vez se utiliza más en el mundo de la ilustración, porque te permite crear unas ilustraciones llenas de color y con un acabado profesional. En este vídeo te voy a enseñar los principios básicos para aprender a manejar el gouache. Vamos a ello. El gouache es un medio de pintura que está a caballo entre la acuarela y el acrílico. Combina las ventajas de ambos medios porque es soluble al agua como la acuarela, pero al mismo tiempo puedes crear una intensidad de color brutal igual que con el acrílico. Aquí voy a poner un poquito de estos dos colores y vas a ver cómo con la misma pintura puedo diluirla hasta que tenga una transparencia parecida a la que tiene la acuarela, pero si la cojo totalmente densa voy a crear unas capas totalmente opacas. Otra de las grandes ventajas del gouache es que te permite pintar capas más claras encima de capas más oscuras. En el caso del gouache puedes coger un poco de blanco, lo mezclaré con este azul y podré pintar con un tono más claro y crear así un montón de efectos. Esto es un poco parecido a como si estuvieras pintando en acrílico. Para trabajar con gouache prefiero utilizar pinceles sintéticos, porque además tienen mayor capacidad de aguantar el roce y las puntas se estropean menos. En mi trabajo suelo utilizar principalmente tres tipos de puntas de pincel: los pinceles de punta redonda, los pinceles de punta de lengua de gato y este tipo de pinceles planos ligeramente ovalados. Por ejemplo, con este tipo de pinceles de punta redonda puedo crear desde trazos muy finos y muy gordos exactamente con el mismo pincel. Incluso puedo hacer líneas en las cuales varíe el grosor. Lo suelo utilizar para dar detalles bastante finos y sutiles, por ejemplo para delinear zonas delicadas de mis personajes, pero también ves que puedes crear estos efectos de pincel seco que quedan chulísimos. Es cierto que para hacer estos efectos de pincel seco yo prefiero utilizar pinceles un poco viejos. Mira, por ejemplo, este pincel que tiene la punta, digamos que un poco destrozada, pero con esto puedes crear unos efectos muy guays. Los pinceles así ovalados, de tipo plano, me gustan mucho para crear efectos un poco pictóricos, en los cuales no sea una masa homogénea de color, sino que pueda ir variando a medida que pinto. Cambiando la dirección de la pincelada, ves que así le das carácter, no es algo totalmente monótono. Y si quieres también puedes utilizar la pintura más diluida y verás que puedes hacer efectos similares a los de la acuarela. Yo normalmente no trabajo casi nunca el gouache directamente desde el tubo, siempre añado un poquitito de agua, salvo que quieras hacer efectos directamente de pincel seco, en los cuales cuanto menos agua añadas mejor. Otra de mis formas favoritas de punta de pincel para utilizar con gouache es esta de lengua de gato, que es súper versátil porque te permite crear desde zonas con unos bordes muy delimitados, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de retención de pintura como para que puedas pintar áreas muy grandes. De hecho, una de las cosas que me gusta mucho hacer es combinar ambas texturas en mis ilustraciones. Utilizar incluso el mismo tono más diluido y después voy a poder añadir por encima detalles con la pintura muchísimo más densa. Como ves, añadiendo un poquito de gouache blanco puedo crear una intensidad de color muy similar a la del acrílico. Pero a diferencia del acrílico, el gouache cuando se seca queda totalmente mate. Te deja una superficie que es ideal para pintar encima con lápices de colores. Mira qué cantidad de efectos distintos vas a poder hacer con solo unos poquitos tubos de pintura, con líneas más expresivas, y al mismo tiempo puedes hacer planos de color totalmente planos, casi como si fuera una serigrafía. También existen este tipo de pinceles sintéticos que yo creo que básicamente están diseñados para pintar pelo, que son geniales. Mira, aquí estoy cogiendo la pintura prácticamente sin nada de agua y fíjate, podrías usar este pincel, por ejemplo, para hacer formas del agua, como si fueran olas. A mí me gusta combinar este tipo de efectos un poco más pictóricos con detalles súper precisos, para los cuales utilizo normalmente este tipo de pinceles. Con este tipo de pinceles puedes crear los detalles más finitos. Incluso puedes combinarlo en un solo trazo. Puedes hacer un trazo que empiece siendo muy húmedo y digamos que se difumine de esta manera. Lo que sí que es importante es que si vas a pintar capas de gouache encima de otras capas de gouache, tengas en cuenta que la capa superior sea de pintura más densa que la capa inferior, porque si no reactivará la pintura que hay debajo. ¿Ves que se ha reactivado? Eso no pasa con el acrílico, porque una vez que el acrílico se ha secado puedes pintar encima todas las capas que quieras. Pero yo creo que todo esto lo vas a ver mejor en la práctica, así que voy a dibujar el mismo elemento utilizando estos materiales de dos maneras diferentes. Voy a dibujar este gato con el gouache más diluido y el de la derecha con el gouache en una textura muchísimo más densa y opaca. Para dibujar este gato voy a empezar utilizando este pincel de punta redonda porque me va a permitir dibujar las zonas, por ejemplo, las más puntiagudas de la oreja, pero al mismo tiempo
va a tener suficiente carga de pintura como para que pueda pintar toda la cabeza. Y ahora, utilizando el mismo pincel y el mismo color, voy a coger y con una capa, añadiéndole muchísima más agua, voy a pintar al gatito de la derecha. Ahora que ya se han secado, voy a darles detalles utilizando este pincel, el que te he dicho antes que era un pincel bastante antiguo y que tenía la punta estropeada. Y con este marrón voy a crear las manchitas del gato usando esta técnica así del pincel seco. Voy a pintar la nariz y la boca. Y en cambio, en el de la derecha, en vez de utilizar la técnica del pincel seco, voy a utilizar un pincel con una cantidad de agua mucho mayor y haré este tipo de detalles muchísimo más precisos. Ahora lo que voy a hacer es coger mis lápices de colores y le voy a dar detalles a ambas ilustraciones por encima. Y ya con este pincel más fino lo voy a terminar pintándole los bigotes. Fíjate en los dos efectos tan distintos que puedes conseguir, desde este que es muchísimo más gráfico a este un poquito más parecido al de la acuarela con los mismos tubos de gouache. Espero que os haya gustado este vídeo y os haya animado a probar el gouache. No os olvidéis de seguir a Doméstica en redes sociales y si os ha gustado este pequeño tutorial os animo a que os apuntéis a mi curso online en Doméstica Ilustración de personajes en gouache.